para mí lo primordial tiene que ser la interpretación. La interpretación siempre porque, bueno, pues voces hay muchas, igual que actores hay muchos y todas las voces pueden servir. Es verdad que según el tipo de voz que tengas tú, podrás optar a unos personajes o a otros. Eso es así, ¿no? Quizá por tu tipo de voz no te puedas hacer a un galán, pero te puedas hacer un personaje, un malo, un tipo, un tal, lo que sea. Entonces, como considero que todas las voces son válidas, para mí la diferencia tiene que estar en la interpretación. En, en de verdad, y yo esto es algo que le digo a mucha gente, que el problema está a veces en que se nos mete en la cabeza que lo importante del doblaje es sonar bonito. Y no es así. De hecho, cuando tú intentas sonar bonito es cuando empieza la doblajitis y escuchas estos doblajes que hablan así y tal. Que es como, hay mucha gente que le gusta eso, hay mucha gente que se mete porque dice, oye, qué bonita voz tengo, cómo me gusta, ay, qué bien suena, qué tal, no sé qué. Y se olvidan de interpretar. Eh, no. Sí que ha ido cambiando mucho con los años. No tiene nada que ver la profesión en los 80, en los 90, ni lo que se ganaba con lo que hay ahora. Pero bueno, pero creo que la profesión, bueno, es una profesión, no diría que es precaria, lo que pasa es que, ¿cómo te lo diría? Es una profesión en la que por tiempo y dinero te sale muy rentable. Es decir, puedes ganar mucho en muy poco tiempo. El tema es que es muy difícil trabajar durante mucho tiempo. Es decir, tú puedes ganarte, me invento, 100 euros la hora, y que dices, coño, 100 euros la hora es un pastón, ya, pero solo trabajas una hora. Entonces, 100 euros al mes no vas a ningún lado. Entonces, pues es como todo, es una profesión complicada. Si consigues meterte y consigues trabajar mucho, puedes vivir de ella sin problemas y puedes vivir muy bien. Pero es muy difícil entrar, es muy difícil meterse en esta rueda de que te llamen constantemente, porque al final eso es lo que necesitas. Ya te digo yo, que aunque te estés haciendo al prota de la serie más famosa de tal, si solo haces eso, o sea, no vas a ganar más de 500, 600 euros al mes. Pues la verdad es que el doblaje antes y después de la pandemia es totalmente diferente. O sea, son como casi dos profesiones distintas. Por ejemplo, una de las mayores diferencias es que antes del COVID nosotros había series, había capítulos, había cosas que seguíamos haciendo todos juntos. Yo iba a lo mejor a hacer una serie en la que éramos 5 personajes y te pasabas toda la mañana con los 5 compañeros y cuando te tocaba hablar a ti, pues te ponías en el atril y tal y íbamos así. Ahora ya no, ahora ya eso es imposible verlo. Cada uno, esto ya se llevaba haciendo bastante tiempo, ¿no? Pero ahora ya es la norma, cada uno va, hace lo suyo y se va a su casa, se hace todo por separado. Entonces, bueno, pues ahí se ha perdido un poco la interacción con los compañeros, el poder juntarnos más, el vernos más. Sí, a ver, la industria del doblaje como tal, no, o sea, no creo que haya ido a peor, sino hablo como la profesión de manera artística, ¿no? Quiero decir, porque al final no puedo decir que haya ido a peor cuando después de la pandemia he tenido mucho más trabajo que antes de la pandemia. Pero sí que es verdad que bueno, pues las prisas, el que todo sea para mañana, el que pues antes nosotros tenemos dentro del trabajo, lo dividimos en takes, ¿no? Que los takes son como los pequeños fragmentos en los que se divide el guión y tú vas haciendo un take, otro take, porque no te puedes hacer la peli entera seguida. Entonces, pues lo que antes eran 20 takes en una hora, que te calculaban más o menos, ahora a veces te piden 30, te piden 35. Y es una locura y a veces es que no puedes ni verlo bien, ni ensayarlo bien, ni tal. Entonces, sobre todo lo decía por eso, por las prisas, ¿no? Y también por lo de la confidencialidad,
que de verdad, o sea, alucinaríais con las imágenes que tenemos. Yo no sé eso cómo termina bien al final el resultado, porque vas a ver la imagen y te encuentras que está todo en blanco y negro, súper oscurecido, con 120 marcas de agua que te pone tal, no sé qué, no tal. O sea, no ves nada. Bueno, eso cuando ves algo, porque ha habido también pelis que directamente está todo negro, así, superproducciones grandes de cine, está todo la pantalla en negro y cuando habla tu personaje, de repente, pum, le sale un circulito aquí en la boca y te dejan verlo, pero no sabes el contexto, no sabes nada, tal. Entonces lo decía un poco por esa parte, ¿no? Joder, se está perdiendo esa cosa más artística y parece ya más mecánico que hay que hacer rápido y eso me da pena. Y el problema está en que de cara al futuro va a haber muchas generaciones que no han conocido cómo era antes. Y creo que ese es trabajo nuestro, el enseñarle a la gente, bueno, a respetar la profesión, que no es mejor el que se haga 60 takes en una hora, porque así te habrán quedado si te has hecho 60 takes en una hora, no habrás podido interpretar nada. Hay gente que son unos cracks y aunque vayan rapidísimo, lo hacen muy bien, pero aún así lo podrían haber hecho mejor. Entonces, de cara al futuro, yo creo que, vamos, el doblaje va a ir bien, va a continuar existiendo, cada vez hay más plataformas, trabajo va a haber. Entonces, bueno, creo que simplemente tenemos que ir adaptándonos poco a poco a todo lo nuevo que vaya entrando, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de trabajar, pero sin olvidarse que esto es un trabajo artístico y que no dejamos de ser actores. Entonces, en el momento en el que se nos olvide eso y simplemente vayamos a rellenar una boquita y tal, la gente lo termina notando y la gente terminará dejando de consumir doblajes si los doblajes están mal. Entonces, yo soy optimista, pero creo que todos tenemos que ponernos las pilas en ese sentido para tanto nosotros no quedarnos en esa zona de confort de hacerlo todo siempre igual tal, buscar algo más, porque si no te aburres en tu trabajo también. Y sobre todo enseñar a estas nuevas generaciones, pues, cuál es el camino, ¿no?